Existen términos que no solo traen luz a un nuevo día, sino que también transforman por completo el alma de aquel que los recibe. El verso 13 del Salmo 27 se presenta como una afirmación poderosa, no como un consuelo frágil, sino como una energía que surge en medio de la incertidumbre y revitaliza el alma justo cuando parecía rendirse. La Reina Valera, en su versión más antigua, que es de dominio público, nos invita a elevar nuestras oraciones matutinas. Me habría desmayado si no tuviese la certeza de que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esta oración no es solo una mera meditación, sino un fundamento, una certeza que respalda al espíritu en esos días que parecen eternos y en las noches que se tornan demasiado calladas. Se presenta aquí un fiel que estuvo al borde de la desesperación, sintiendo cómo la esperanza estaba a punto de extinguirse. Sin embargo, una fuerza interna lo mantuvo firme, la convicción de que la bondad divina no es una promesa distante, sino una verdad que se revela en el presente, en este mundo, en este momento. Esa es la esencia del Salmo. El salmista se expresa desde la adversidad. No pronuncia esas palabras en momentos de tranquilidad. Habla desde la intimidad de ese desvanecimiento interno, desde esa vivencia que todos comprenden al llegar a un instante en el que se sienten: no puedo continuar. Y aún en esa delgada línea de vulnerabilidad, la fe surge como una energía revitalizadora. No se trata de una creencia abstracta, sino de una fe que trasciende el desgaste. La oración matutina expresa una afirmación poderosa. Si no tuviese fe, es decir, si no creyera, habría sucumbido. Sin esa fe, su alma habría flaqueado. Sin la fe, no habría encontrado la fortaleza necesaria para continuar mi camino. La fe no es simplemente un adorno para el espíritu, es el apoyo fundamental que impide que nos desmoronamos por dentro. Al mencionar la bondad del Señor en el versículo, se hace alusión no a un simple acto amable, sino a la evidencia continua del amor y la atención divina. Al referirse a la tierra de los vivientes, su mirada no se eleva hacia el cielo venidero, sino que se enfoca en el suelo que cada individuo pisa en este instante. Esto implica que el apoyo divino no se limita únicamente a la eternidad, sino que también está presente en el aquí y el ahora. La gracia divina se manifiesta en nuestra rutina diaria, en la narrativa de nuestras vidas, en el camino que estamos recorriendo. Este versículo tiene una gran fuerza. Se nos recuerda que, a pesar de que las situaciones puedan parecer adversas, la bondad de Dios permanece como una verdad inquebrantable, manifestándose en el momento adecuado. Existen individuos que se han encontrado al borde de rendirse, no en su creencia, sino en su energía. Individuos que han experimentado una presión abrumadora, que han sentido la carga demasiado pesada, que han padecido un cansancio interminable. Este versículo es especialmente para aquellas almas que han batallado, no para quienes no han enfrentado desafíos, sino para aquellos que han luchado con tanta intensidad que sienten que su energía se ha agotado. Y a pesar de todo, la fe les ha brindado apoyo de formas que en ocasiones ni ellos mismos lograron comprender. La fe no siempre se experimenta como una llama ardiente. En ocasiones es solo un leve hilo, una pequeña chispa, un murmullo sutil que susurra: continúa creyendo, pues aún podrás contemplar la bondad del Señor. Este pasaje no asegura una existencia libre de problemas, sino que garantiza que la bondad de Dios se revela constantemente, incluso en medio de las adversidades. La fe no elimina las dificultades, pero permite enfrentarlas con una energía que surge no de la voluntad del hombre, sino de una convicción espiritual. Esa convicción es la que transforma a individuos fatigados en seres apoyados, a aquellos que han sido lastimados en personas restauradas, y a quienes se sienten perdidos en quienes son orientados. La fe genera una perspectiva diferente, una que no se deja vencer por lo que observa,
sino que confía en lo que Dios realizará. Cuando esa esperanza se establece en el corazón, transforma todo. Todo fiel que pronuncia este versículo está afirmando algo significativo. Estás expresando, a pesar de que todo se sienta complicado, de que muchas situaciones no tengan claridad en este momento, y de que en ciertas áreas de mi vida el agotamiento sea más intenso de lo habitual, mantendré mi fe en que podré reconocer la bondad de Dios en este lugar, en este momento y en esta etapa de mi vida. Esa afirmación es como una semilla espiritual que despierta algo en lo profundo del alma. En ocasiones, la benevolencia divina se manifiesta de maneras inesperadas. En ocasiones se presenta como una calma que abraza, como una solución que surge sorpresivamente, como una transformación que parecía inalcanzable, pero siempre se manifiesta. Esa es la creencia del salmista, y es la misma certeza que este versículo inspira hoy en quien lo escucha. Numerosas personas han vivido esta experiencia sin notarlo. Han enfrentado situaciones difíciles en las que creyeron que no podrían resistir, pero lograron mantenerse firmes. Han experimentado momentos en los que sintieron que sus fuerzas se agotaban. Sin embargo, continuaron su camino. En esos momentos en que la tristeza parecía abrumadora, una luz interna nos brindó su apoyo. Así es como se manifiesta la fe. Este versículo está en acción. Es una manifestación de la bondad divina que siempre se presenta en el momento justo. Y por esta razón, antes de avanzar al siguiente tema, es fundamental dejar registrado un aspecto significativo en este ámbito de fe y unión. Al concluir este punto, elige una palabra que capture la esencia de lo que este versículo evoca en ti hoy. Aquella que mejor refleje tus sentimientos al rememorar que experimentarás la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Tu voz da poder a esta oración matutina. Tu compromiso refleja tu creencia. Tu voz trae consigo la vida. Para captar la esencia del Salmo 27, verso 13, es fundamental explorar la base espiritual del mensaje y considerar cómo se expresó en una de las etapas más difíciles de la existencia del salmista. Una vez más, hacemos referencia a la Reina Valera antigua, que se encuentra en dominio público. Me habría desmayado si no tuviera fe en que experimentaré la bondad de Jehová en la tierra de los que viven. La misericordia del Señor se manifiesta en la tierra de los que están vivos. Esta declaración proviene de una persona que, lejos de estar en una situación de tranquilidad o despreocupación, ha enfrentado riesgos, adversidades y un profundo agotamiento emocional. La potencia de este versículo radica en que surge de un contexto donde el agotamiento podría haber triunfado. Sin embargo, no fue así. El Salmo 27 en su totalidad refleja una profunda confianza en Dios. Incluso ante la amenaza, la duda y la persecución, el salmista se halla rodeado por adversarios, enfrentando situaciones de injusticia, con la sensación de que poderes ajenos intentan desestabilizarlo. En este marco, este pasaje se transforma en un momento crucial. Es el umbral que distingue el colapso del progreso, la angustia de la esperanza y el fracaso del testimonio definitivo. Al decir «hubiera yo desmayado», Él no está haciendo una exageración, sino que está revelando una verdad profunda. Se encontró al límite del colapso tanto emocional como espiritual. Sin embargo, algo lo mantuvo firme desde lo más profundo de su ser. Esa fe se fundamentaba en la certeza de que la bondad de Dios siempre se mantendría firme. La expresión desmayado, en un contexto espiritual, implica algo más que una simple falta de energía física. Se trata de una pérdida de conexión interna, de un desvío en el camino, de la sensación de que ya no existe un propósito que motive a seguir adelante. Es el momento en que alguien alcanza un umbral imperceptible y reflexiona sobre la manera de seguir adelante. El salmista admite que, sin un fundamento sólido, habría sucumbido, ya que las adversidades eran lo bastante fuertes como para vencer a cualquier persona.
No obstante, sostiene que existe algo más fuerte que lo que sucede en el entorno, lo que sucede en el interior. Esa confianza interna le permitió mantenerse firme. Al referirse a la bondad del Señor, emplea un término en hebreo que abarca amor, lealtad, gracia, compasión y protección. No se trata únicamente de un acto de bondad, sino de una manifestación plena de la esencia divina. Es la benevolencia que se manifiesta, que se involucra, que orienta, que cuida y que renueva. Esa bondad no está restringida a un ámbito espiritual sublime, sino que se revela en la vida cotidiana de los seres humanos. Por esta razón, el texto menciona: en el ámbito de los que viven, Dios no guarda su bondad para el desenlace de la historia, la entrega en el trayecto, en el proceso, durante los momentos más complicados y en aquellos más brillantes. Este aspecto es fundamental, ya que la confianza del salmista no se dirige hacia un alivio distante, sino hacia una realidad que se experimenta en el aquí y el ahora. Él anhela experimentar la bondad divina en su vida presente. Esa esperanza desafía la resignación. Contradice la noción de que la asistencia llegará únicamente en el futuro y disipa la sensación de que este periodo es tan sombrío que no se puede vivir algo positivo. El pasaje nos recuerda que la bondad de Dios se manifiesta con mayor claridad en los momentos difíciles, precisamente cuando todo parece estancado y sin esperanza. El trasfondo del Salmo revela que el autor se encontraba ante adversidades tangibles y amenazas reales, no fantasiosas. Se enfrentaba a individuos que deseaban hacerle daño, a circunstancias injustas, a elecciones complicadas y a largos periodos de silencio. A pesar de las dificultades, su confianza no se basa en la falta de adversidades, sino en la convicción de que Dios continúa trabajando, incluso en medio de los problemas. Esta es una fe consolidada. No se trata de una creencia que huye de la realidad, sino de una fe que la confronta con determinación. El salmista no evade el dolor, sino que lo enfrenta con firmeza. Al mencionar que habría perdido el conocimiento si no tuviera fe, está exponiendo un principio espiritual esencial. La carencia de confianza no solo disminuye nuestras fuerzas, sino que también permite que se produzca un derrumbe interno. La fe no es un mero complemento para el creyente, sino que constituye su base fundamental. Es el fundamento que sostiene el corazón en equilibrio ante la tempestad. La fe es lo que nos ayuda a mantener la vista en lo que Dios tiene preparado, aun cuando nuestros ojos físicos perciban una realidad diferente. Es la que mantiene viva la esperanza cuando todo parece oscurecerse. Es lo que impide que el espíritu se sumerja cuando la carga de la existencia se torna abrumadora. Este pasaje también muestra un movimiento en el interior. El salmista no se deja llevar por sus sentimientos, sino que su fe se basa en una profunda convicción. La emoción puede variar, pero la fe se mantiene firme. Así, la confianza del salmista no se basa en sus emociones, sino en su conocimiento. Él está consciente de la autenticidad de la bondad divina. Recuerda que Dios siempre está a tu lado. Reconoce que la narrativa no concluye en la desesperanza. Reconoce que, aún en los momentos más sombríos, hay una luz que continúa iluminando nuestro camino. Este entendimiento espiritual no se adquiere de manera instantánea. Se forja a través del proceso, en la experiencia, en la súplica, en aquellas noches en las que parece que no se puede continuar. Pero se mantiene la fe en las mañanas donde uno se despierta sin comprender cómo, pero con la firme certeza de que Dios permanece presente. La esencia de este versículo se encuentra en su profundidad espiritual, la confianza que se mantiene firme en los momentos de debilidad, la confianza que revitaliza lo que parecía extinguirse, la confianza que garantiza que lo positivo que se aproxima proviene de una fuente celestial. Este escrito tiene una gran fuerza, ya que no se trata de una simple promesa sin fundamento,
sino de una realidad que se ha verificado en la vivencia de aquellos que han encontrado apoyo en momentos de debilidad. Es una declaración que envuelve al fiel y le recuerda que, a pesar de la intensidad de la presión, la bondad de Dios siempre es más grande. Esta bondad no se manifestará en un tiempo indefinido o en un lugar distante, sino que se revelará aquí, en esta vida y en esta etapa. Esa es la esencia del Salmo 27, versículo 13. Es la confianza que alista el alma para lo que está por venir. El contenido del Salmo 27, versículo 13, trasciende lo meramente espiritual. Su auténtica fortaleza se revela al transformarse en una guía útil para el día a día. Este pasaje no se dirige únicamente al fiel que enfrenta una tempestad visible, sino también a aquel que experimenta situaciones en las que el agotamiento emocional se acumula silenciosamente, donde las obligaciones se vuelven más pesadas de lo habitual, donde la mente se siente abrumada y el corazón parece tener dificultades para seguir adelante. En la rutina diaria, que es a la vez habitual e intensa, este escrito se convierte en un recurso que brinda apoyo cuando la energía comienza a decaer. La expresión «me habría desmayado si no confiara en que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos» actúa como una guía que dirige al fiel en momentos de cansancio. Esto implica que en momentos en que la vida está llena de batallas o circunstancias inciertas, lo que nos sostiene y nos impide caer no es la falta de problemas, sino la existencia de una fe interna. Esta certeza no surge de la nada. Se edifica mediante elecciones deliberadas. Una de las prácticas es decidir cada mañana confiar en que Dios continúa actuando, aunque a veces todo parezca estancado. Esa clase de fe se manifiesta no en los momentos sencillos, sino en aquellos en los que más la requerimos. En la cotidianidad, la pérdida de vitalidad espiritual no siempre se manifiesta de manera evidente. En ocasiones se presenta como una sensación de desánimo que aumenta sin razón aparente, similar a un agotamiento que va extinguiendo el impulso interno, como una idea recurrente que susurra que no tiene sentido continuar esforzándose. El salmista se acercó a esa frontera y tuvo conciencia de ello. Este versículo es especialmente significativo para aquellos que actualmente enfrentan presiones emocionales, económicas, familiares o personales. Señor, en esos momentos en que la confusión parece apoderarse de nosotros, te pedimos que nos recuerdes la verdad fundamental. Tu bondad siempre se revelará en nuestras vidas, aunque sintamos que estamos al borde de la desesperación. Confiamos en que tu luz nos guiará y nos dará la claridad que necesitamos. Amén. Integrar este versículo en nuestra cotidianidad implica reconocer que cada obstáculo, cada momento de quietud, cada periodo de espera y cada lucha interna representan un espacio en el que nuestra fe puede crecer y hacerse más sólida. La fe se fortalece no en tiempos de tranquilidad, sino cuando enfrenta desafíos. Al afirmar el salmista que habría sucumbido sin fe, está señalando que la creencia no es simplemente una emoción efímera, sino una base sólida que impide que el espíritu se colapse. En la rutina diaria, esto se refleja en una actitud interna, la elección de centrar el corazón en lo que Dios es capaz de realizar, aun cuando los resultados aún no son visibles. Existen momentos que provocan un agotamiento considerable, como vínculos que causan sufrimiento, oportunidades que permanecen cerradas, dificultades que se prolongan en el tiempo o fases en las que el progreso se siente extremadamente lento. En esos instantes, la pérdida de fuerza espiritual se convierte en una tentación palpable. Este versículo nos recuerda que la fe del creyente no se basa en la fuerza que percibe, sino en la fortaleza que le es otorgada. La bondad del Señor se mantiene siempre presente, incluso si no hemos presenciado su manifestación tangible. Aferrarse a esta verdad transforma nuestra forma de vivir cada jornada. Interpretar este versículo implica, además, iniciar la comprensión de la vida desde una perspectiva fundamentada en la fe. Esto sugiere que cuando las cosas se vuelven difíciles, no se considera que sea el término, sino más bien una etapa en el camino.
Cuando hay un retraso, no se ve como desinterés, sino como un proceso de preparación. Cuando experimentamos dolor, no lo percibimos como una forma de destrucción, sino más bien como un proceso de transformación. Esa visión ayuda a la persona a no desmoronarse emocionalmente frente a las dificultades, sino a conservar su equilibrio, ya que tiene la certeza de que aún experimentará la manifestación de Dios en su existencia. Existen ocasiones en las que uno percibe que ha dado lo mejor de sí, pero a pesar de ello, no logra notar el progreso deseado. En esos instantes, este pasaje se transforma en una afirmación de aplicación cotidiana. Continuaré manteniendo mi fe. Creer no se trata de un sentimiento, sino de una manifestación de fortaleza espiritual. Es observar las circunstancias y declarar que lo que Dios tiene preparado superará nuestra comprensión actual. Es sostener el ritmo aun cuando las energías parecen escasas. Es tener en el alma la convicción de que aún hay algo positivo por venir, no por un optimismo meramente humano, sino por la lealtad de lo divino. Es fundamental tener presente esta verdad en nuestra rutina diaria. Las tensiones del día a día, las obligaciones, el peso emocional y las metas no alcanzadas pueden generar un desgaste que pasa desapercibido. No obstante, al declarar este versículo, el alma encuentra su equilibrio, ya que la fe no quita el peso, sino que transforma la manera en que se afronta. La fe no elimina los obstáculos, pero impide que estos nos derroten. La fe no suprime el tiempo de espera, pero sostiene la esperanza en el transcurso de este. Cada individuo puede reconocer aspectos en su vida donde ha experimentado esta fatiga. Algunos lo experimentan en el entorno familiar, otros en su bienestar físico, algunos en el ámbito económico, otros en sus vínculos interpersonales, y hay quienes se enfrentan a elecciones que no saben cómo manejar. Este pasaje nos recuerda que todas esas áreas están bajo la influencia de la bondad divina. A pesar de que el camino ha sido extenso y la batalla intensa, y de que el espíritu ha estado al borde de rendirse, lo que Dios tiene preparado aún está por revelarse. La aplicación del Salmo 27, versículo 13, se manifiesta en el hecho de vivir cada jornada con la certeza de que la bondad de Dios se reflejará en nuestra vida cotidiana. Más allá de la mera teoría espiritual, es un acto de levantarse y declarar que, a pesar de la fatiga, existe una energía superior que sostiene nuestro ser interior. Es importante tener presente que lo que aparenta estar en pausa puede cambiar en un instante gracias a la intervención divina. Es despertar con la confianza de que, a pesar de las dificultades, siempre habrá una bondad que se manifestará en el instante adecuado. En la existencia de cada fiel que recibe este mensaje, hay algo que el Señor aún tiene reservado por revelar, un rayo de luz que aún está por llegar, un susurro de esperanza que aún debe renacer, una transformación que aún está en camino. Esa fe es la que nos da la fortaleza para enfrentar cada jornada sin rendirnos, con la certeza de que experimentaremos la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Al integrar el mensaje del Salmo 27, verso 13 en nuestro ser, se produce una transformación significativa. No se trata de una transformación pasajera o superficial, sino de una reconfiguración profunda del espíritu que influye en cómo un individuo aborda la vida y comprende sus experiencias, y mantiene viva su esperanza. Este pasaje posee el poder de provocar un cambio profundo, ya que revela una verdad poderosa. La bondad divina no solo está presente, sino que se revelará en la vida cotidiana de aquellos que tienen fe. Esta convicción transforma la actitud del espíritu y revitaliza zonas que previamente habían sido afectadas por el agotamiento o la duda. La metamorfosis que genera este versículo inicia con una percepción espiritual. Aquella persona que se aferra a esta palabra deja de percibir su situación como un laberinto sin salida y empieza a contemplarla como un espacio en el que Dios está actuando de manera sutil. La fe no transforma las circunstancias de manera instantánea, pero modifica la actitud del corazón frente a ellas. Este cambio de enfoque es crucial,
ya que lo que se encuentra en nuestro interior tiene un impacto directo en lo que se refleja en el exterior. El espíritu se aleja de la debilidad y se sostiene en la esperanza de la gracia divina. Esa esperanza no se fundamenta en fantasías, sino en una fe que va en aumento. La persona empieza a darse cuenta de que, a pesar de la intensidad de los días, hay una fuerza que no surge de su interior. Esa fortaleza proviene de la fe en que Dios continuará manifestando su gracia en cada fase de la vida. La transformación espiritual ocurre cuando el fiel se da cuenta de que su existencia no se limita a sobrellevar las dificultades, sino a observar la obra que Dios realizará en su vida. Esta creencia permite que el espíritu se mantenga libre, sin sucumbir a las tensiones del entorno. Un elemento significativo de esta transformación es el resurgimiento de la esperanza. La esperanza no es un sentimiento superficial, sino una poderosa energía que nutre al alma. Aquella persona que abraza este versículo transforma su vida, dejando atrás la resignación y comenzando a vivir con la convicción de que lo que aún no se ha hecho visible, eventualmente se manifestará. La falta de esperanza se atenúa cuando, cada día, la persona declara que será testigo de la bondad divina. De esa afirmación emana una renovada fuerza espiritual, una tenacidad interna que facilita el progreso, aun cuando las circunstancias no se han transformado todavía. Además, se lleva a cabo una renovación del espíritu. El desvanecimiento al que se refiere el salmista trasciende lo físico. También abarca lo emocional y lo espiritual. Numerosas personas llevan consigo una fatiga imperceptible que no se alivia con el sueño o el descanso, ya que está relacionada con batallas internas significativas. Este pasaje sirve como un punto de apoyo que evita que esa fatiga se transforme en una derrota. Al evocar la manifestación de la bondad divina, el espíritu se renueva y el corazón vuelve a encontrar su fortaleza. El individuo empieza a sentir serenidad en medio de la incertidumbre, ya que tiene la certeza de que no se dirige hacia un vacío, sino hacia una conexión con la lealtad divina. La transformación también influye en la manera de comprender los procesos individuales. Lo que en el pasado se percibía como una espera, ahora se interpreta como un tiempo de preparación. Lo que antes se percibía como una barrera, ahora se valora como un espacio propicio para que la fe florezca. Lo que previamente se consideraba desamparo ahora se convierte en una firme creencia en la dirección divina. Esta renovada visión ayuda a que el espíritu no sucumba a la desesperanza y le brinda la oportunidad de permanecer en equilibrio. Al adoptar esta visión, el fiel cesa su lucha contra la existencia y comienza a transitar con una paz interior más intensa. Un profundo cambio se manifiesta en la identidad espiritual. El salmista admite que, sin fe, habría sucumbido, pero también se da cuenta de que no fue así. Esto demuestra que la fe transforma al creyente en una persona que se mantiene firme, a pesar de que las situaciones traten de desestabilizarlo. Quien medita en este versículo empieza a reconocerse como una persona respaldada por Dios, y esa comprensión modifica su manera de actuar, tomar decisiones y afrontar los retos. Ahora se mueve con la firmeza de saber que cuenta con el apoyo de una mano divina que lo sostiene. Esta transformación también refuerza el autocontrol interno. El individuo adquiere la habilidad de manejar pensamientos que previamente lo conducían a un desvanecimiento espiritual. Comienza a sustituir pensamientos de fracaso por creencias fundamentadas en la verdad de la Biblia. Esta práctica no proviene de la capacidad humana, sino de la comprensión de que la misericordia de Dios supera cualquier impedimento. Existen términos que no solo traen luz a un nuevo día, sino que también transforman por completo el alma de aquel que los recibe. El verso 13 del Salmo 27 se presenta como una afirmación poderosa, no como un consuelo frágil, sino como una energía que surge en medio de la incertidumbre y revitaliza el alma justo cuando parecía rendirse. La Reina Valera, en su versión más antigua, que es de dominio público,
nos invita a elevar nuestras oraciones matutinas. Me habría desmayado si no tuviese la certeza de que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esta oración no es solo una mera meditación, sino un fundamento, una certeza que respalda al espíritu en esos días que parecen eternos y en las noches que se tornan demasiado calladas. Se presenta aquí un fiel que estuvo al borde de la desesperación, sintiendo cómo la esperanza estaba a punto de extinguirse. Sin embargo, una fuerza interna lo mantuvo firme, la convicción de que la bondad divina no es una promesa distante, sino una verdad que se revela en el presente, en este mundo, en este momento. Esa es la esencia del Salmo. El salmista se expresa desde la adversidad. No pronuncia esas palabras en momentos de tranquilidad. Habla desde la intimidad de ese desvanecimiento interno, desde esa vivencia que todos comprenden al llegar a un instante en el que se sienten: no puedo continuar. Y aún en esa delgada línea de vulnerabilidad, la fe surge como una energía revitalizadora. No se trata de una creencia abstracta, sino de una fe que trasciende el desgaste. La oración matutina expresa una afirmación poderosa. Si no tuviese fe, es decir, si no creyera, habría sucumbido. Sin esa fe, su alma habría flaqueado. Sin la fe, no habría encontrado la fortaleza necesaria para continuar mi camino. La fe no es simplemente un adorno para el espíritu. Es el apoyo fundamental que impide que nos desmoronamos por dentro. Al mencionar la bondad del Señor en el versículo, se hace alusión no a un simple acto amable, sino a la evidencia continua del amor y la atención divina. Al referirse a la tierra de los vivientes, su mirada no se eleva hacia el cielo venidero, sino que se enfoca en el suelo que cada individuo pisa en este instante. Esto implica que el apoyo divino no se limita únicamente a la eternidad, sino que también está presente en el aquí y el ahora. La gracia divina se manifiesta en nuestra rutina diaria, en la narrativa de nuestras vidas, en el camino que estamos recorriendo. Este versículo tiene una gran fuerza. Se nos recuerda que, a pesar de que las situaciones puedan parecer adversas, la bondad de Dios permanece como una verdad inquebrantable, manifestándose en el momento adecuado. Existen individuos que se han encontrado al borde de rendirse, no en su creencia, sino en su energía. Individuos que han experimentado una presión abrumadora, que han sentido la carga demasiado pesada, que han padecido un cansancio interminable. Este versículo es especialmente para aquellas almas que han batallado. No para quienes no han enfrentado desafíos, sino para aquellos que han luchado con tanta intensidad que sienten que su energía se ha agotado. Y a pesar de todo, la fe les ha brindado apoyo de formas que en ocasiones ni ellos mismos lograron comprender. La fe no siempre se experimenta como una llama ardiente. En ocasiones es solo un leve hilo, una pequeña chispa, un murmullo sutil que susurra: continúa creyendo, pues aún podrás contemplar la bondad del Señor. Este pasaje no asegura una existencia libre de problemas, sino que garantiza que la bondad de Dios se revela constantemente, incluso en medio de las adversidades. La fe no elimina las dificultades, pero permite enfrentarlas con una energía que surge no de la voluntad del hombre, sino de una convicción espiritual. Esa convicción es la que transforma a individuos fatigados en seres apoyados, a aquellos que han sido lastimados en personas restauradas, y a quienes se sienten perdidos en quienes son orientados. La fe genera una perspectiva diferente, una que no se deja vencer por lo que observa, sino que confía en lo que Dios realizará. Cuando esa esperanza se establece en el corazón, transforma todo. Todo fiel que pronuncia este versículo está afirmando algo significativo. Estás expresando: a pesar de que todo se sienta complicado, de que muchas situaciones no tengan claridad en este momento, y de que en ciertas áreas de mi vida el agotamiento sea más intenso de lo habitual,
Mantendré mi fe en que podré reconocer la bondad de Dios en este lugar, en este momento y en esta etapa de mi vida. Esa afirmación es como una semilla espiritual que despierta algo en lo profundo del alma. En ocasiones, la benevolencia divina se manifiesta de maneras inesperadas. En ocasiones se presenta como una calma que abraza, como una solución que surge sorpresivamente, como una transformación que parecía inalcanzable, pero siempre se manifiesta. Esa es la creencia del salmista, y es la misma certeza que este versículo inspira hoy en quien lo escucha. Numerosas personas han vivido esta experiencia sin notarlo. Han enfrentado situaciones difíciles en las que creyeron que no podrían resistir, pero lograron mantenerse firmes. Han experimentado momentos en los que sintieron que sus fuerzas se agotaban. Sin embargo, continuaron su camino. En esos momentos en que la tristeza parecía abrumadora, una luz interna nos brindó su apoyo. Así es como se manifiesta la fe. Este versículo está en acción. Es una manifestación de la bondad divina que siempre se presenta en el momento justo. Y por esta razón, antes de avanzar al siguiente tema, es fundamental dejar registrado un aspecto significativo en este ámbito de fe y unión. Al concluir este punto, elige una palabra que capture la esencia de lo que este versículo evoca en ti hoy. Aquella que mejor refleje tus sentimientos al rememorar que experimentarás la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Tu voz da poder a esta oración matutina. Tu compromiso refleja tu creencia. Tu voz trae consigo la vida. Para captar la esencia del Salmo 27, verso 13, es fundamental explorar la base espiritual del mensaje y considerar cómo se expresó en una de las etapas más difíciles de la existencia del salmista. Una vez más, hacemos referencia a la Reina Valera antigua, que se encuentra en dominio público. Me habría desmayado si no tuviera fe en que experimentaré la bondad de Jehová en la tierra de los que viven. La misericordia del Señor se manifiesta en la tierra de los que están vivos. Esta declaración proviene de una persona que, lejos de estar en una situación de tranquilidad o despreocupación, ha enfrentado riesgos, adversidades y un profundo agotamiento emocional. La potencia de este versículo radica en que surge de un contexto donde el agotamiento podría haber triunfado. Sin embargo, no fue así. El Salmo 27 en su totalidad refleja una profunda confianza en Dios. Incluso ante la amenaza, la duda y la persecución, el salmista se halla rodeado por adversarios, enfrentando situaciones de injusticia, con la sensación de que poderes ajenos intentan desestabilizarlo. En este marco, este pasaje se transforma en un momento crucial. Es el umbral que distingue el colapso del progreso, la angustia de la esperanza y el fracaso del testimonio definitivo. Al decir «hubiera yo desmayado», Él no está haciendo una exageración, sino que está revelando una verdad profunda. Se encontró al límite del colapso tanto emocional como espiritual. Sin embargo, algo lo mantuvo firme desde lo más profundo de su ser. Esa fe se fundamentaba en la certeza de que la bondad de Dios siempre se mantendría firme. La expresión desmayado, en un contexto espiritual, implica algo más que una simple falta de energía física. Se trata de una pérdida de conexión interna, de un desvío en el camino, de la sensación de que ya no existe un propósito que motive a seguir adelante. Es el momento en que alguien alcanza un umbral imperceptible y reflexiona sobre la manera de seguir adelante. El salmista admite que, sin un fundamento sólido, habría sucumbido, ya que las adversidades eran lo bastante fuertes como para vencer a cualquier persona. No obstante, sostiene que existe algo más fuerte que lo que sucede en el entorno, lo que sucede en el interior. Esa confianza interna le permitió mantenerse firme. Al referirse a la bondad del Señor, emplea un término en hebreo que abarca amor, lealtad, gracia, compasión y protección. No se trata únicamente de un acto de bondad,
sino de una manifestación plena de la esencia divina. Es la benevolencia que se manifiesta, que se involucra, que orienta, que cuida y que renueva. Esa bondad no está restringida a un ámbito espiritual sublime, sino que se revela en la vida cotidiana de los seres humanos. Por esta razón, el texto menciona: en el ámbito de los que viven, Dios no guarda su bondad para el desenlace de la historia, la entrega en el trayecto, en el proceso, durante los momentos más complicados y en aquellos más brillantes. Este aspecto es fundamental, ya que la confianza del salmista no se dirige hacia un alivio distante, sino hacia una realidad que se experimenta en el aquí y el ahora. Él anhela experimentar la bondad divina en su vida presente. Esa esperanza desafía la resignación. Contradice la noción de que la asistencia llegará únicamente en el futuro y disipa la sensación de que este periodo es tan sombrío que no se puede vivir algo positivo. El pasaje nos recuerda que la bondad de Dios se manifiesta con mayor claridad en los momentos difíciles, precisamente cuando todo parece estancado y sin esperanza. El trasfondo del Salmo revela que el autor se encontraba ante adversidades tangibles y amenazas reales, no fantasiosas. Se enfrentaba a individuos que deseaban hacerle daño, a circunstancias injustas, a elecciones complicadas y a largos periodos de silencio. A pesar de las dificultades, su confianza no se basa en la falta de adversidades, sino en la convicción de que Dios continúa trabajando, incluso en medio de los problemas. Esta es una fe consolidada. No se trata de una creencia que huye de la realidad, sino de una fe que la confronta con determinación. El salmista no evade el dolor, sino que lo enfrenta con firmeza. Al mencionar que habría perdido el conocimiento si no tuviera fe, está exponiendo un principio espiritual esencial. La carencia de confianza no solo disminuye nuestras fuerzas, sino que también permite que se produzca un derrumbe interno. La fe no es un mero complemento para el creyente, sino que constituye su base fundamental. Es el fundamento que sostiene el corazón en equilibrio ante la tempestad. La fe es lo que nos ayuda a mantener la vista en lo que Dios tiene preparado, aun cuando nuestros ojos físicos perciban una realidad diferente. Es la que mantiene viva la esperanza cuando todo parece oscurecerse. Es lo que impide que el espíritu se sumerja cuando la carga de la existencia se torna abrumadora. Este pasaje también muestra un movimiento en el interior. El salmista no se deja llevar por sus sentimientos, sino que su fe se basa en una profunda convicción. La emoción puede variar, pero la fe se mantiene firme. Así, la confianza del salmista no se basa en sus emociones, sino en su conocimiento. Él está consciente de la autenticidad de la bondad divina. Recuerda que Dios siempre está a tu lado. Reconoce que la narrativa no concluye en la desesperanza. Reconoce que, aún en los momentos más sombríos, hay una luz que continúa iluminando nuestro camino. Este entendimiento espiritual no se adquiere de manera instantánea. Se forja a través del proceso, en la experiencia, en la súplica, en aquellas noches en las que parece que no se puede continuar. Pero se mantiene la fe en las mañanas donde uno se despierta sin comprender cómo, pero con la firme certeza de que Dios permanece presente. La esencia de este versículo se encuentra en su profundidad espiritual, la confianza que se mantiene firme en los momentos de debilidad, la confianza que revitaliza lo que parecía extinguirse, la confianza que garantiza que lo positivo que se aproxima proviene de una fuente celestial. Este escrito tiene una gran fuerza, ya que no se trata de una simple promesa sin fundamento, sino de una realidad que se ha verificado en la vivencia de aquellos que han encontrado apoyo en momentos de debilidad. Es una declaración que envuelve al fiel y le recuerda que, a pesar de la intensidad de la presión, la bondad de Dios siempre es más grande. Esta bondad no se manifestará en un tiempo indefinido o en un lugar distante, sino que se revelará aquí, en esta vida y en esta etapa.
Esa es la esencia del Salmo 27, versículo 13. Es la confianza que alista el alma para lo que está por venir. El contenido del Salmo 27, versículo 13, trasciende lo meramente espiritual. Su auténtica fortaleza se revela al transformarse en una guía útil para el día a día. Este pasaje no se dirige únicamente al fiel que enfrenta una tempestad visible, sino también a aquel que experimenta situaciones en las que el agotamiento emocional se acumula silenciosamente, donde las obligaciones se vuelven más pesadas de lo habitual, donde la mente se siente abrumada y el corazón parece tener dificultades para seguir adelante. En la rutina diaria, que es a la vez habitual e intensa, este escrito se convierte en un recurso que brinda apoyo cuando la energía comienza a decaer. La expresión «me habría desmayado si no confiara en que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos» actúa como una guía que dirige al fiel en momentos de cansancio. Esto implica que en momentos en que la vida está llena de batallas o circunstancias inciertas, lo que nos sostiene y nos impide caer no es la falta de problemas, sino la existencia de una fe interna. Esta certeza no surge de la nada. Se edifica mediante elecciones deliberadas. Una de las prácticas es decidir cada mañana confiar en que Dios continúa actuando, aunque a veces todo parezca estancado. Esa clase de fe se manifiesta no en los momentos sencillos, sino en aquellos en los que más la requerimos. En la cotidianidad, la pérdida de vitalidad espiritual no siempre se manifiesta de manera evidente. En ocasiones se presenta como una sensación de desánimo que aumenta sin razón aparente, similar a un agotamiento que va extinguiendo el impulso interno, como una idea recurrente que susurra que no tiene sentido continuar esforzándose. El salmista se acercó a esa frontera y tuvo conciencia de ello. Este versículo es especialmente significativo para aquellos que actualmente enfrentan presiones emocionales, económicas, familiares o personales. Señor, en esos momentos en que la confusión parece apoderarse de nosotros, te pedimos que nos recuerdes la verdad fundamental. Tu bondad siempre se revelará en nuestras vidas, aunque sintamos que estamos al borde de la desesperación. Confiamos en que tu luz nos guiará y nos dará la claridad que necesitamos. Amén. Integrar este versículo en nuestra cotidianidad implica reconocer que cada obstáculo, cada momento de quietud, cada periodo de espera y cada lucha interna representan un espacio en el que nuestra fe puede crecer y hacerse más sólida. La fe se fortalece no en tiempos de tranquilidad, sino cuando enfrenta desafíos. Al afirmar el salmista que habría sucumbido sin fe, está señalando que la creencia no es simplemente una emoción efímera, sino una base sólida que impide que el espíritu se colapse. En la rutina diaria, esto se refleja en una actitud interna, la elección de centrar el corazón en lo que Dios es capaz de realizar, aun cuando los resultados aún no son visibles. Existen momentos que provocan un agotamiento considerable, como vínculos que causan sufrimiento, oportunidades que permanecen cerradas, dificultades que se prolongan en el tiempo o fases en las que el progreso se siente extremadamente lento. En esos instantes, la pérdida de fuerza espiritual se convierte en una tentación palpable. Este versículo nos recuerda que la fe del creyente no se basa en la fuerza que percibe, sino en la fortaleza que le es otorgada. La bondad del Señor se mantiene siempre presente, incluso si no hemos presenciado su manifestación tangible. Aferrarse a esta verdad transforma nuestra forma de vivir cada jornada. Interpretar este versículo implica, además, iniciar la comprensión de la vida desde una perspectiva fundamentada en la fe. Esto sugiere que cuando las cosas se vuelven difíciles, no se considera que sea el término, sino más bien una etapa en el camino. Cuando hay un retraso, no se ve como desinterés, sino como un proceso de preparación. Cuando experimentamos dolor, no lo percibimos como una forma de destrucción, sino más bien como un proceso de transformación. Esa visión ayuda a la persona a no desmoronarse emocionalmente frente a las dificultades, sino a conservar su equilibrio, ya que tiene la certeza de que aún experimentará la manifestación de Dios en su existencia.
Existen ocasiones en las que uno percibe que ha dado lo mejor de sí, pero a pesar de ello, no logra notar el progreso deseado. En esos instantes, este pasaje se transforma en una afirmación de aplicación cotidiana. Continuaré manteniendo mi fe. Creer no se trata de un sentimiento, sino de una manifestación de fortaleza espiritual. Es observar las circunstancias y declarar que lo que Dios tiene preparado superará nuestra comprensión actual. Es sostener el ritmo aun cuando las energías parecen escasas. Es tener en el alma la convicción de que aún hay algo positivo por venir, no por un optimismo meramente humano, sino por la lealtad de lo divino. Es fundamental tener presente esta verdad en nuestra rutina diaria. Las tensiones del día a día, las obligaciones, el peso emocional y las metas no alcanzadas pueden generar un desgaste que pasa desapercibido. No obstante, al declarar este versículo, el alma encuentra su equilibrio, ya que la fe no quita el peso, sino que transforma la manera en que se afronta. La fe no elimina los obstáculos, pero impide que estos nos derroten. La fe no suprime el tiempo de espera, pero sostiene la esperanza en el transcurso de este. Cada individuo puede reconocer aspectos en su vida donde ha experimentado esta fatiga. Algunos lo experimentan en el entorno familiar, otros en su bienestar físico, algunos en el ámbito económico, otros en sus vínculos interpersonales, y hay quienes se enfrentan a elecciones que no saben cómo manejar. Este pasaje nos recuerda que todas esas áreas están bajo la influencia de la bondad divina. A pesar de que el camino ha sido extenso y la batalla intensa, y de que el espíritu ha estado al borde de rendirse, lo que Dios tiene preparado aún está por revelarse. La aplicación del Salmo 27, versículo 13, se manifiesta en el hecho de vivir cada jornada con la certeza de que la bondad de Dios se reflejará en nuestra vida cotidiana. Más allá de la mera teoría espiritual, es un acto de levantarse y declarar que, a pesar de la fatiga, existe una energía superior que sostiene nuestro ser interior. Es importante tener presente que lo que aparenta estar en pausa puede cambiar en un instante gracias a la intervención divina. Es despertar con la confianza de que, a pesar de las dificultades, siempre habrá una bondad que se manifestará en el instante adecuado. En la existencia de cada fiel que recibe este mensaje, hay algo que el Señor aún tiene reservado por revelar, un rayo de luz que aún está por llegar, un susurro de esperanza que aún debe renacer, una transformación que aún está en camino. Esa fe es la que nos da la fortaleza para enfrentar cada jornada sin rendirnos, con la certeza de que experimentaremos la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Al integrar el mensaje del Salmo 27, verso 13 en nuestro ser, se produce una transformación significativa. No se trata de una transformación pasajera o superficial, sino de una reconfiguración profunda del espíritu que influye en cómo un individuo aborda la vida y comprende sus experiencias, y mantiene viva su esperanza. Este pasaje posee el poder de provocar un cambio profundo, ya que revela una verdad poderosa. La bondad divina no solo está presente, sino que se revelará en la vida cotidiana de aquellos que tienen fe. Esta convicción transforma la actitud del espíritu y revitaliza zonas que previamente habían sido afectadas por el agotamiento o la duda. La metamorfosis que genera este versículo inicia con una percepción espiritual. Aquella persona que se aferra a esta palabra deja de percibir su situación como un laberinto sin salida y empieza a contemplarla como un espacio en el que Dios está actuando de manera sutil. La fe no transforma las circunstancias de manera instantánea, pero modifica la actitud del corazón frente a ellas. Este cambio de enfoque es crucial, ya que lo que se encuentra en nuestro interior tiene un impacto directo en lo que se refleja en el exterior. El espíritu se aleja de la debilidad y se sostiene en la esperanza de la gracia divina. Esa esperanza no se fundamenta en fantasías, sino en una fe que va en aumento. La persona empieza a darse cuenta de que, a pesar de la intensidad de los días, hay una fuerza que no surge de su interior,
Esa fortaleza proviene de la fe en que Dios continuará manifestando su gracia en cada fase de la vida. La transformación espiritual ocurre cuando el fiel se da cuenta de que su existencia no se limita a sobrellevar las dificultades, sino a observar la obra que Dios realizará en su vida. Esta creencia permite que el espíritu se mantenga libre, sin sucumbir a las tensiones del entorno. Un elemento significativo de esta transformación es el resurgimiento de la esperanza. La esperanza no es un sentimiento superficial, sino una poderosa energía que nutre al alma. Aquella persona que abraza este versículo transforma su vida, dejando atrás la resignación y comenzando a vivir con la convicción de que lo que aún no se ha hecho visible, eventualmente se manifestará. La falta de esperanza se atenúa cuando, cada día, la persona declara que será testigo de la bondad divina. De esa afirmación emana una renovada fuerza espiritual, una tenacidad interna que facilita el progreso, aun cuando las circunstancias no se han transformado todavía. Además, se lleva a cabo una renovación del espíritu. El desvanecimiento al que se refiere el salmista trasciende lo físico. También abarca lo emocional y lo espiritual. Numerosas personas llevan consigo una fatiga imperceptible que no se alivia con el sueño o el descanso, ya que está relacionada con batallas internas significativas. Este pasaje sirve como un punto de apoyo que evita que esa fatiga se transforme en una derrota. Al evocar la manifestación de la bondad divina, el espíritu se renueva y el corazón vuelve a encontrar su fortaleza. El individuo empieza a sentir serenidad en medio de la incertidumbre, ya que tiene la certeza de que no se dirige hacia un vacío, sino hacia una conexión con la lealtad divina. La transformación también influye en la manera de comprender los procesos individuales. Lo que en el pasado se percibía como una espera, ahora se interpreta como un tiempo de preparación. Lo que antes se percibía como una barrera, ahora se valora como un espacio propicio para que la fe florezca. Lo que previamente se consideraba desamparo ahora se convierte en una firme creencia en la dirección divina. Esta renovada visión ayuda a que el espíritu no sucumba a la desesperanza y le brinda la oportunidad de permanecer en equilibrio. Al adoptar esta visión, el fiel cesa su lucha contra la existencia y comienza a transitar con una paz interior más intensa. Un profundo cambio se manifiesta en la identidad espiritual. El salmista admite que, sin fe, habría sucumbido, pero también se da cuenta de que no fue así. Esto demuestra que la fe transforma al creyente en una persona que se mantiene firme, a pesar de que las situaciones traten de desestabilizarlo. Quien medita en este versículo empieza a reconocerse como una persona respaldada por Dios, y esa comprensión modifica su manera de actuar, tomar decisiones y afrontar los retos. Ahora se mueve con la firmeza de saber que cuenta con el apoyo de una mano divina que lo sostiene. Esta transformación también refuerza el autocontrol interno. El individuo adquiere la habilidad de manejar pensamientos que previamente lo conducían a un desvanecimiento espiritual. Comienza a sustituir pensamientos de fracaso por creencias fundamentadas en la verdad de la Biblia. Esta práctica no proviene de la capacidad humana, sino de la comprensión de que la misericordia de Dios supera cualquier impedimento. Existen términos que no solo traen luz a un nuevo día, sino que también transforman por completo el alma de aquel que los recibe. El verso 13 del Salmo 27 se presenta como una afirmación poderosa, no como un consuelo frágil, sino como una energía que surge en medio de la incertidumbre y revitaliza el alma justo cuando parecía rendirse. La Reina Valera, en su versión más antigua, que es de dominio público, nos invita a elevar nuestras oraciones matutinas. Me habría desmayado si no tuviese la certeza de que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esta oración no es solo una mera meditación, sino un fundamento, una certeza que respalda al espíritu en esos días que parecen eternos y en las noches que se tornan demasiado calladas.
Se presenta aquí un fiel que estuvo al borde de la desesperación, sintiendo cómo la esperanza estaba a punto de extinguirse. Sin embargo, una fuerza interna lo mantuvo firme, la convicción de que la bondad divina no es una promesa distante, sino una verdad que se revela en el presente, en este mundo, en este momento. Esa es la esencia del Salmo. El salmista se expresa desde la adversidad. No pronuncia esas palabras en momentos de tranquilidad. Habla desde la intimidad de ese desvanecimiento interno, desde esa vivencia que todos comprenden al llegar a un instante en el que se sienten: no puedo continuar. Y aún en esa delgada línea de vulnerabilidad, la fe surge como una energía revitalizadora. No se trata de una creencia abstracta, sino de una fe que trasciende el desgaste. La oración matutina expresa una afirmación poderosa. Si no tuviese fe, es decir, si no creyera, habría sucumbido. Sin esa fe, su alma habría flaqueado. Sin la fe, no habría encontrado la fortaleza necesaria para continuar mi camino. La fe no es simplemente un adorno para el espíritu. Es el apoyo fundamental que impide que nos desmoronamos por dentro. Al mencionar la bondad del Señor en el versículo, se hace alusión no a un simple acto amable, sino a la evidencia continua del amor y la atención divina. Al referirse a la tierra de los vivientes, su mirada no se eleva hacia el cielo venidero, sino que se enfoca en el suelo que cada individuo pisa en este instante. Esto implica que el apoyo divino no se limita únicamente a la eternidad, sino que también está presente en el aquí y el ahora. La gracia divina se manifiesta en nuestra rutina diaria, en la narrativa de nuestras vidas, en el camino que estamos recorriendo. Este versículo tiene una gran fuerza. Se nos recuerda que, a pesar de que las situaciones puedan parecer adversas, la bondad de Dios permanece como una verdad inquebrantable, manifestándose en el momento adecuado. Existen individuos que se han encontrado al borde de rendirse, no en su creencia, sino en su energía. Individuos que han experimentado una presión abrumadora, que han sentido la carga demasiado pesada, que han padecido un cansancio interminable. Este versículo es especialmente para aquellas almas que han batallado. No para quienes no han enfrentado desafíos, sino para aquellos que han luchado con tanta intensidad que sienten que su energía se ha agotado. Y a pesar de todo, la fe les ha brindado apoyo de formas que en ocasiones ni ellos mismos lograron comprender. La fe no siempre se experimenta como una llama ardiente. En ocasiones es solo un leve hilo, una pequeña chispa, un murmullo sutil que susurra: continúa creyendo, pues aún podrás contemplar la bondad del Señor. Este pasaje no asegura una existencia libre de problemas, sino que garantiza que la bondad de Dios se revela constantemente, incluso en medio de las adversidades. La fe no elimina las dificultades, pero permite enfrentarlas con una energía que surge no de la voluntad del hombre, sino de una convicción espiritual. Esa convicción es la que transforma a individuos fatigados en seres apoyados, a aquellos que han sido lastimados en personas restauradas y a quienes se sienten perdidos en quienes son orientados. La fe genera una perspectiva diferente, una que no se deja vencer por lo que observa, sino que confía en lo que Dios realizará. Cuando esa esperanza se establece en el corazón, transforma todo. Todo fiel que pronuncia este versículo está afirmando algo significativo. Estás expresando, a pesar de que todo se sienta complicado, de que muchas situaciones no tengan claridad en este momento, y de que en ciertas áreas de mi vida el agotamiento sea más intenso de lo habitual, mantendré mi fe en que podré reconocer la bondad de Dios en este lugar, en este momento y en esta etapa de mi vida. Esa afirmación es como una semilla espiritual que despierta algo en lo profundo del alma. En ocasiones, la benevolencia divina se manifiesta de maneras inesperadas. En ocasiones se presenta como una calma que abraza,
como una solución que surge sorpresivamente, como una transformación que parecía inalcanzable, pero siempre se manifiesta. Esa es la creencia del salmista, y es la misma certeza que este versículo inspira hoy en quien lo escucha. Numerosas personas han vivido esta experiencia sin notarlo. Han enfrentado situaciones difíciles en las que creyeron que no podrían resistir, pero lograron mantenerse firmes. Han experimentado momentos en los que sintieron que sus fuerzas se agotaban. Sin embargo, continuaron su camino. En esos momentos en que la tristeza parecía abrumadora, una luz interna nos brindó su apoyo. Así es como se manifiesta la fe. Este versículo está en acción. Es una manifestación de la bondad divina que siempre se presenta en el momento justo. Y por esta razón, antes de avanzar al siguiente tema, es fundamental dejar registrado un aspecto significativo en este ámbito de fe y unión. Al concluir este punto, elige una palabra que capture la esencia de lo que este versículo evoca en ti hoy. Aquella que mejor refleje tus sentimientos al rememorar que experimentarás la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Tu voz da poder a esta oración matutina. Tu compromiso refleja tu creencia. Tu voz trae consigo la vida. Para captar la esencia del Salmo 27, verso 13, es fundamental explorar la base espiritual del mensaje y considerar cómo se expresó en una de las etapas más difíciles de la existencia del salmista. Una vez más, hacemos referencia a la Reina Valera antigua, que se encuentra en dominio público. Me habría desmayado si no tuviera fe en que experimentaré la bondad de Jehová en la tierra de los que viven. La misericordia del Señor se manifiesta en la tierra de los que están vivos. Esta declaración proviene de una persona que, lejos de estar en una situación de tranquilidad o despreocupación, ha enfrentado riesgos, adversidades y un profundo agotamiento emocional. La potencia de este versículo radica en que surge de un contexto donde el agotamiento podría haber triunfado. Sin embargo, no fue así. El Salmo 27 en su totalidad refleja una profunda confianza en Dios. Incluso ante la amenaza, la duda y la persecución, el salmista se halla rodeado por adversarios, enfrentando situaciones de injusticia, con la sensación de que poderes ajenos intentan desestabilizarlo. En este marco, este pasaje se transforma en un momento crucial. Es el umbral que distingue el colapso del progreso, la angustia de la esperanza y el fracaso del testimonio definitivo. Al decir «hubiera yo desmayado», Él no está haciendo una exageración, sino que está revelando una verdad profunda. Se encontró al límite del colapso tanto emocional como espiritual. Sin embargo, algo lo mantuvo firme desde lo más profundo de su ser. Esa fe se fundamentaba en la certeza de que la bondad de Dios siempre se mantendría firme. La expresión desmayado, en un contexto espiritual, implica algo más que una simple falta de energía física. Se trata de una pérdida de conexión interna, de un desvío en el camino, de la sensación de que ya no existe un propósito que motive a seguir adelante. Es el momento en que alguien alcanza un umbral imperceptible y reflexiona sobre la manera de seguir adelante. El salmista admite que, sin un fundamento sólido, habría sucumbido, ya que las adversidades eran lo bastante fuertes como para vencer a cualquier persona. No obstante, sostiene que existe algo más fuerte que lo que sucede en el entorno, lo que sucede en el interior. Esa confianza interna le permitió mantenerse firme. Al referirse a la bondad del Señor, emplea un término en hebreo que abarca amor, lealtad, gracia, compasión y protección. No se trata únicamente de un acto de bondad, sino de una manifestación plena de la esencia divina. Es la benevolencia que se manifiesta, que se involucra, que orienta, que cuida y que renueva. Esa bondad no está restringida a un ámbito espiritual sublime, sino que se revela en la vida cotidiana de los seres humanos. Por esta razón, el texto menciona: en el ámbito de los que viven,
Dios no guarda su bondad para el desenlace de la historia. La entrega en el trayecto, en el proceso, durante los momentos más complicados y en aquellos más brillantes. Este aspecto es fundamental, ya que la confianza del salmista no se dirige hacia un alivio distante, sino hacia una realidad que se experimenta en el aquí y el ahora. Él anhela experimentar la bondad divina en su vida presente. Esa esperanza desafía la resignación. Contradice la noción de que la asistencia llegará únicamente en el futuro y disipa la sensación de que este periodo es tan sombrío que no se puede vivir algo positivo. El pasaje nos recuerda que la bondad de Dios se manifiesta con mayor claridad en los momentos difíciles, precisamente cuando todo parece estancado y sin esperanza. El trasfondo del Salmo revela que el autor se encontraba ante adversidades tangibles y amenazas reales, no fantasiosas. Se enfrentaba a individuos que deseaban hacerle daño, a circunstancias injustas, a elecciones complicadas y a largos periodos de silencio. A pesar de las dificultades, su confianza no se basa en la falta de adversidades, sino en la convicción de que Dios continúa trabajando, incluso en medio de los problemas. Esta es una fe consolidada. No se trata de una creencia que huye de la realidad, sino de una fe que la confronta con determinación. El salmista no evade el dolor, sino que lo enfrenta con firmeza. Al mencionar que habría perdido el conocimiento si no tuviera fe, está exponiendo un principio espiritual esencial. La carencia de confianza no solo disminuye nuestras fuerzas, sino que también permite que se produzca un derrumbe interno. La fe no es un mero complemento para el creyente, sino que constituye su base fundamental. Es el fundamento que sostiene el corazón en equilibrio ante la tempestad. La fe es lo que nos ayuda a mantener la vista en lo que Dios tiene preparado, aun cuando nuestros ojos físicos perciban una realidad diferente. Es la que mantiene viva la esperanza cuando todo parece oscurecerse. Es lo que impide que el espíritu se sumerja cuando la carga de la existencia se torna abrumadora. Este pasaje también muestra un movimiento en el interior. El salmista no se deja llevar por sus sentimientos, sino que su fe se basa en una profunda convicción. La emoción puede variar, pero la fe se mantiene firme. Así, la confianza del salmista no se basa en sus emociones, sino en su conocimiento. Él está consciente de la autenticidad de la bondad divina. Recuerda que Dios siempre está a tu lado. Reconoce que la narrativa no concluye en la desesperanza. Reconoce que, aún en los momentos más sombríos, hay una luz que continúa iluminando nuestro camino. Este entendimiento espiritual no se adquiere de manera instantánea. Se forja a través del proceso, en la experiencia, en la súplica, en aquellas noches en las que parece que no se puede continuar, pero se mantiene la fe en las mañanas donde uno se despierta sin comprender cómo, pero con la firme certeza de que Dios permanece presente. La esencia de este versículo se encuentra en su profundidad espiritual, la confianza que se mantiene firme en los momentos de debilidad, la confianza que revitaliza lo que parecía extinguirse, la confianza que garantiza que lo positivo que se aproxima proviene de una fuente celestial. Este escrito tiene una gran fuerza, ya que no se trata de una simple promesa sin fundamento, sino de una realidad que se ha verificado en la vivencia de aquellos que han encontrado apoyo en momentos de debilidad. Es una declaración que envuelve al fiel y le recuerda que, a pesar de la intensidad de la presión, la bondad de Dios siempre es más grande. Esta bondad no se manifestará en un tiempo indefinido o en un lugar distante, sino que se revelará aquí, en esta vida y en esta etapa. Esa es la esencia del Salmo 27, versículo 13. Es la confianza que alista el alma para lo que está por venir. El contenido del Salmo 27, versículo 13, trasciende lo meramente espiritual. Su auténtica fortaleza se revela al transformarse en una guía útil para el día a día. Este pasaje no se dirige únicamente al fiel que enfrenta una tempestad visible,
sino también a aquel que experimenta situaciones en las que el agotamiento emocional se acumula silenciosamente, donde las obligaciones se vuelven más pesadas de lo habitual, donde la mente se siente abrumada y el corazón parece tener dificultades para seguir adelante. En la rutina diaria, que es a la vez habitual e intensa, este escrito se convierte en un recurso que brinda apoyo cuando la energía comienza a decaer. La expresión «me habría desmayado si no confiara en que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos» actúa como una guía que dirige al fiel en momentos de cansancio. Esto implica que en momentos en que la vida está llena de batallas o circunstancias inciertas, lo que nos sostiene y nos impide caer no es la falta de problemas, sino la existencia de una fe interna. Esta certeza no surge de la nada. Se edifica mediante elecciones deliberadas. Una de las prácticas es decidir cada mañana confiar en que Dios continúa actuando, aunque a veces todo parezca estancado. Esa clase de fe se manifiesta no en los momentos sencillos, sino en aquellos en los que más la requerimos. En la cotidianidad, la pérdida de vitalidad espiritual no siempre se manifiesta de manera evidente. En ocasiones se presenta como una sensación de desánimo que aumenta sin razón aparente, similar a un agotamiento que va extinguiendo el impulso interno, como una idea recurrente que susurra que no tiene sentido continuar esforzándose. El salmista se acercó a esa frontera y tuvo conciencia de ello. Este versículo es especialmente significativo para aquellos que actualmente enfrentan presiones emocionales, económicas, familiares o personales. Señor, en esos momentos en que la confusión parece apoderarse de nosotros, te pedimos que nos recuerdes la verdad fundamental. Tu bondad siempre se revelará en nuestras vidas. Aunque sintamos que estamos al borde de la desesperación, confiamos en que tu luz nos guiará y nos dará la claridad que necesitamos. Amén. Integrar este versículo en nuestra cotidianidad implica reconocer que cada obstáculo, cada momento de quietud, cada periodo de espera y cada lucha interna representan un espacio en el que nuestra fe puede crecer y hacerse más sólida. La fe se fortalece no en tiempos de tranquilidad, sino cuando enfrenta desafíos. Al afirmar el salmista que habría sucumbido sin fe, está señalando que la creencia no es simplemente una emoción efímera, sino una base sólida que impide que el espíritu se colapse. En la rutina diaria, esto se refleja en una actitud interna, la elección de centrar el corazón en lo que Dios es capaz de realizar, aun cuando los resultados aún no son visibles. Existen momentos que provocan un agotamiento considerable, como vínculos que causan sufrimiento, oportunidades que permanecen cerradas, dificultades que se prolongan en el tiempo o fases en las que el progreso se siente extremadamente lento. En esos instantes, la pérdida de fuerza espiritual se convierte en una tentación palpable. Este versículo nos recuerda que la fe del creyente no se basa en la fuerza que percibe, sino en la fortaleza que le es otorgada. La bondad del Señor se mantiene siempre presente, incluso si no hemos presenciado su manifestación tangible. Aferrarse a esta verdad transforma nuestra forma de vivir cada jornada. Interpretar este versículo implica, además, iniciar la comprensión de la vida desde una perspectiva fundamentada en la fe. Esto sugiere que cuando las cosas se vuelven difíciles, no se considera que sea el término, sino más bien una etapa en el camino. Cuando hay un retraso, no se ve como desinterés, sino como un proceso de preparación. Cuando experimentamos dolor, no lo percibimos como una forma de destrucción, sino más bien como un proceso de transformación. Esa visión ayuda a la persona a no desmoronarse emocionalmente frente a las dificultades, sino a conservar su equilibrio, ya que tiene la certeza de que aún experimentará la manifestación de Dios en su existencia. Existen ocasiones en las que uno percibe que ha dado lo mejor de sí, pero a pesar de ello, no logra notar el progreso deseado. En esos instantes, este pasaje se transforma en una afirmación de aplicación cotidiana. Continuaré manteniendo mi fe. Creer no se trata de un sentimiento, sino de una manifestación de fortaleza espiritual.
es observar las circunstancias y declarar que lo que Dios tiene preparado superará nuestra comprensión actual. Es sostener el ritmo aun cuando las energías parecen escasas. Es tener en el alma la convicción de que aún hay algo positivo por venir, no por un optimismo meramente humano, sino por la lealtad de lo divino. Es fundamental tener presente esta verdad en nuestra rutina diaria. Las tensiones del día a día, las obligaciones, el peso emocional y las metas no alcanzadas pueden generar un desgaste que pasa desapercibido. No obstante, al declarar este versículo, el alma encuentra su equilibrio, ya que la fe no quita el peso, sino que transforma la manera en que se afronta. La fe no elimina los obstáculos, pero impide que estos nos derroten. La fe no suprime el tiempo de espera, pero sostiene la esperanza en el transcurso de este. Cada individuo puede reconocer aspectos en su vida donde ha experimentado esta fatiga. Algunos lo experimentan en el entorno familiar, otros en su bienestar físico, algunos en el ámbito económico, otros en sus vínculos interpersonales, y hay quienes se enfrentan a elecciones que no saben cómo manejar. Este pasaje nos recuerda que todas esas áreas están bajo la influencia de la bondad divina. A pesar de que el camino ha sido extenso y la batalla intensa, y de que el espíritu ha estado al borde de rendirse, lo que Dios tiene preparado aún está por revelarse. La aplicación del Salmo 27, versículo 13, se manifiesta en el hecho de vivir cada jornada con la certeza de que la bondad de Dios se reflejará en nuestra vida cotidiana. Más allá de la mera teoría espiritual, es un acto de levantarse y declarar que, a pesar de la fatiga, existe una energía superior que sostiene nuestro ser interior. Es importante tener presente que lo que aparenta estar en pausa puede cambiar en un instante gracias a la intervención divina. Es despertar con la confianza de que, a pesar de las dificultades, siempre habrá una bondad que se manifestará en el instante adecuado. En la existencia de cada fiel que recibe este mensaje, hay algo que el Señor aún tiene reservado por revelar, un rayo de luz que aún está por llegar. Un susurro de esperanza que aún debe renacer, una transformación que aún está en camino. Esa fe es la que nos da la fortaleza para enfrentar cada jornada sin rendirnos, con la certeza de que experimentaremos la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Al integrar el mensaje del Salmo 27, verso 13 en nuestro ser, se produce una transformación significativa. No se trata de una transformación pasajera o superficial, sino de una reconfiguración profunda del espíritu que influye en cómo un individuo aborda la vida y comprende sus experiencias, y mantiene viva su esperanza. Este pasaje posee el poder de provocar un cambio profundo, ya que revela una verdad poderosa. La bondad divina no solo está presente, sino que se revelará en la vida cotidiana de aquellos que tienen fe. Esta convicción transforma la actitud del espíritu y revitaliza zonas que previamente habían sido afectadas por el agotamiento o la duda. La metamorfosis que genera este versículo inicia con una percepción espiritual. Aquella persona que se aferra a esta palabra deja de percibir su situación como un laberinto sin salida y empieza a contemplarla como un espacio en el que Dios está actuando de manera sutil. La fe no transforma las circunstancias de manera instantánea, pero modifica la actitud del corazón frente a ellas. Este cambio de enfoque es crucial, ya que lo que se encuentra en nuestro interior tiene un impacto directo en lo que se refleja en el exterior. El espíritu se aleja de la debilidad y se sostiene en la esperanza de la gracia divina. Esa esperanza no se fundamenta en fantasías, sino en una fe que va en aumento. La persona empieza a darse cuenta de que, a pesar de la intensidad de los días, hay una fuerza que no surge de su interior. Esa fortaleza proviene de la fe en que Dios continuará manifestando su gracia en cada fase de la vida. La transformación espiritual ocurre cuando el fiel se da cuenta de que su existencia no se limita a sobrellevar las dificultades, sino a observar la obra que Dios realizará en su vida. Esta creencia permite que el espíritu se mantenga libre, sin sucumbir a las tensiones del entorno.
Un elemento significativo de esta transformación es el resurgimiento de la esperanza. La esperanza no es un sentimiento superficial, sino una poderosa energía que nutre al alma. Aquella persona que abraza este versículo transforma su vida, dejando atrás la resignación y comenzando a vivir con la convicción de que lo que aún no se ha hecho visible, eventualmente se manifestará. La falta de esperanza se atenúa cuando, cada día, la persona declara que será testigo de la bondad divina. De esa afirmación emana una renovada fuerza espiritual, una tenacidad interna que facilita el progreso, aun cuando las circunstancias no se han transformado todavía. Además, se lleva a cabo una renovación del espíritu. El desvanecimiento al que se refiere el salmista trasciende lo físico. También abarca lo emocional y lo espiritual. Numerosas personas llevan consigo una fatiga imperceptible que no se alivia con el sueño o el descanso, ya que está relacionada con batallas internas significativas. Este pasaje sirve como un punto de apoyo que evita que esa fatiga se transforme en una derrota. Al evocar la manifestación de la bondad divina, el espíritu se renueva y el corazón vuelve a encontrar su fortaleza. El individuo empieza a sentir serenidad en medio de la incertidumbre, ya que tiene la certeza de que no se dirige hacia un vacío, sino hacia una conexión con la lealtad divina. La transformación también influye en la manera de comprender los procesos individuales. Lo que en el pasado se percibía como una espera, ahora se interpreta como un tiempo de preparación. Lo que antes se percibía como una barrera, ahora se valora como un espacio propicio para que la fe florezca. Lo que previamente se consideraba desamparo ahora se convierte en una firme creencia en la dirección divina. Esta renovada visión ayuda a que el espíritu no sucumba a la desesperanza y le brinda la oportunidad de permanecer en equilibrio. Al adoptar esta visión, el fiel cesa su lucha contra la existencia y comienza a transitar con una paz interior más intensa. Un profundo cambio se manifiesta en la identidad espiritual. El salmista admite que, sin fe, habría sucumbido, pero también se da cuenta de que no fue así. Esto demuestra que la fe transforma al creyente en una persona que se mantiene firme, a pesar de que las situaciones traten de desestabilizarlo. Quien medita en este versículo empieza a reconocerse como una persona respaldada por Dios, y esa comprensión modifica su manera de actuar, tomar decisiones y afrontar los retos. Ahora se mueve con la firmeza de saber que cuenta con el apoyo de una mano divina que lo sostiene. Esta transformación también refuerza el autocontrol interno. El individuo adquiere la habilidad de manejar pensamientos que previamente lo conducían a un desvanecimiento espiritual. Comienza a sustituir pensamientos de fracaso por creencias fundamentadas en la verdad de la Biblia. Esta práctica no proviene de la capacidad humana, sino de la comprensión de que la misericordia de Dios supera cualquier impedimento.